cómo funciona un sistema complejo formado por múltiples circuitos, ya que podemos ver el contenido de cada uno de esos circuitos independientes. En este caso, por ejemplo, la fuente de alimentación, quisiéramos ver lo que contiene, simplemente seleccionamos ese bloque jerárquico, botón derecho del ratón y descender jerarquía. Y aquí tendríamos la fuente de alimentación completa. A su vez, podemos ver una animación de dicha fuente de alimentación, con todos los componentes montados. Por supuesto, a partir de la placa de circuito impreso que hemos realizado en el ORCAD Layouts. Como decía, para abordar este tipo de proyectos necesitamos unas librerías profesionales. Aquí vamos a verlas. Si pulsamos sobre el icono de cargar componentes, veremos que estas librerías están divididas en categorías. Por un lado tenemos fuentes y baterías, resistencias en este caso de todo tipo, condensadores, también tendremos todo tipo de condensadores, diodos y puentes, todo tipo de diodos y puentes, transistores, reguladores. Quiero decir que todos estos componentes que estamos viendo, por ejemplo, por categorías, en este caso 00 fuente y batería, 01 resistencias, se tienen que repetir los mismos nombres dentro de las librerías de PSpice, de Layouts y de 3D. Vamos a verlo. Si tengo aquí la librería de símbolos del Capture, puedo ver los componentes que contiene 00 fuentes y baterías. Y lo mismo sucedería con las librerías del ORCAD Layouts. Los mismos componentes que voy a tener, no a nivel de modelo, sino a nivel de formato físico, estarían dentro de dichas categorías. En el caso del programa de 3D ocurriría exactamente lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, las diferentes categorías de componentes. Si selecciono fuentes y baterías, tendría aquí en 3D las mismas fuentes y baterías que tengo en el Capture y dentro de las librerías de Footprint. Lógicamente, cuantos más componentes tenga en estas librerías, más proyectos podré realizar. Para finalizar, indicar que es posible realizar la simulación de todo el sistema. No solamente eso, podemos utilizar este sistema jerárquico para diseñar los circuitos impresos en función de cada bloque. Aquí tenemos el bloque principal, que va a contener lo que sería todo el sistema, bloque de jerarquía superior. Si descendemos, tendremos el primer bloque de jerarquía a nivel de placa. Este sería un esquema para PCB, que tendría por un lado integrado dentro de la propia PCB un filtro de red y tres placas principales. Aquí a la derecha podemos verla, lo que serían los conectores, cada uno de los conectores, y las tres placas principales. Aquí a la izquierda la placa de la fuente, la placa de control del sistema y a la derecha la de fallo de red. Podemos ver aquí esta placa también montada en 3D, sin las placas principales. A la vez también podemos ver las pistas. Dentro del programa Archon, por supuesto no podemos utilizar la versión de demostración, ya que no nos permite grabar y exportar los circuitos en formato O2C, tendremos que comprar la versión profesional. Y desde aquí pues también podremos acceder a diferentes vistas de lo que sería el proyecto totalmente finalizado. Aquí podemos ver la placa base con las tres placas principales del proyecto montadas. Esto se hizo antes de montar el circuito en la realidad. Aunque inicialmente la inversión en tiempo y dinero es grande, a la larga compensa la utilización de estas librerías. Aquí podemos ver una fotografía del proyecto real una vez montado y comprobado su correcto funcionamiento. Otro ejemplo de aplicación de las librerías profesionales podemos verlo en un proyecto sobre una fuente de alimentación de laboratorio. Por un lado tendríamos el proyecto en formato de ORCAD Capture, formado por varias carpetas. Una de ellas sería el esquema para PCB. Aquí podemos verlo, que contendría
todos los componentes electrónicos que irían montados sobre la placa de circuito impreso principal. A la vez, podemos tener también una vista de dicho circuito impreso dentro del OrCAD Layout. Y por otro lado, también podemos tener dicho circuito impreso montado en 3D, pero aún podemos ir más allá, ya que dentro del OrCAD Capture podemos crear una carpeta que muestre el conexionado de la PCB con los diferentes elementos exteriores a dicha PCB, como son el transformador, los conectores de salida, voltímetro, amperímetro, potenciómetros, etc. Este esquema es el que se conoce como conexionado de la caja y lo podemos exportar para el OrCAD Layout. Aquí podemos ver dentro del OrCAD Layout lo que sería la PCB principal, la única que posee la fuente, con todos los elementos de conexionado, la conexión al transformador, al transistor de potencia, conector de red de entrada, portafusibles, voltímetros y amperímetros y demás elementos. A partir de lo que sería de esta vista que tenemos en plano, generada con el layout, podemos conseguir también una construcción en 3 dimensiones, la cual nos va a permitir comprobar si existe algún tipo de problema a la hora de aproximar los elementos de entre sí, no solamente en plano, sino en este caso en el eje Z, es decir, en altura. Aquí podemos ver el interior de la caja con todos sus elementos. También podemos diseñar lo que es el frontal, así como su serigrafía compuesta por textos. Gracias al potencial que nos ofrece este tipo de herramientas, antes de construir el prototipo, podemos prever los posibles errores de construcción. También tenemos la posibilidad, si entramos dentro del sitio web de FutureWorks, de ver esta fuente de alimentación de laboratorio montada en 3 dimensiones. Una vez en la página principal, nos desplazamos hasta el menú que pone Trabajos interactivos, y dentro de este apartado tenemos otro que se llama Electrónica en 3D. Justamente abajo tenemos todos los circuitos que podremos descargar en 3 dimensiones. El último es el de la fuente de laboratorio. Si pulsamos sobre este enlace, se abre una nueva ventana que, como en otras ocasiones, contiene el circuito en 3 dimensiones. Aquí tenemos la ventana principal, en donde aparece la fuente de alimentación. Si con el botón izquierdo del ratón lo arrastramos sobre la imagen, podremos moverlo y ver todas las partes que componen dicha caja. La parte de atrás, la parte frontal, y si pulsamos el botón derecho y arrastramos hacia abajo, nos acercamos. Si arrastramos hacia arriba, nos alejamos del frontal. De todas maneras, aquí a la izquierda tenemos diferentes vistas, como pueda ser del esquema eléctrico, o el frontal de la caja, o incluso la parte frontal de la cara interior, así como los autores que han colaborado en este montaje. Para todos aquellos que estén interesados en adquirir estas librerías profesionales de electrónica, tienen que mandar un correo electrónico a nuestro director Luke Ryan en la dirección lukeryan@futureworks.com, haciendo constar en dicho correo el nombre de la persona, el correo electrónico y la empresa a la que pertenece. Nada más, hasta el siguiente tutorial.